Bienvenidos al podcast De Regreso al Hogar, un espacio donde exploramos las claves para vivir con propósito y sabiduría, conducido por el Dr. David Ormachea y el pastor José Bravo. Acompáñanos en este viaje de aprendizaje y crecimiento espiritual. ¿Estás sufriendo? Yo también. ¿Quién no sufre? Todos sufrimos, queridos. El problema es, ¿por qué sufre? Bueno, de eso se trata nuestro podcast el día de hoy, y para ello tengo un invitado muy especial, José Bravo. Saludos, mis queridos amigos. Creo que este es nuestro podcast, estamos cercanos a los 50 ya. Cada capítulo para mí es una enseñanza. Aprendo, comparto. Yo estoy aprendiendo junto a nuestros amigos que nos escuchan. Estoy aprendiendo junto a usted que nos escribe y nos hace las preguntas. Estas preguntas que a usted a veces le complican o a veces quizás le atormentan o le hacen sufrir. Es la temática de hoy día. Vamos a hablar acerca del sufrimiento. Estoy leyendo un párrafo de una de mis predicaciones, mi querido pastor. Y el primer párrafo decía: he desarrollado la capacidad de ver a Dios en toda la historia de mi vida. No siempre fue así, pero hoy día, en el presente, puedo mirar al pasado y saber que aún en las áreas dolorosas de mi vida, Dios estuvo ahí. Nunca estuve solo, siempre la guía del Espíritu Santo y la compañía del Señor estuvo ahí. Hubo momentos en mi vida en los que fui sensible a eso y hubo otros momentos en mi vida en los que fui rebelde, y hay etapas de mi vida en que también tomé la decisión errónea de ignorar por el sufrimiento, por el dolor, por aquellas cosas que la vida nos trae, porque hay sufrimientos que nos vienen y otros que nos provocamos. La pregunta es: ¿sufrimiento por qué y para qué? ¿Es un curso de la vida necesario? Sí, tengo un libro que espero que publiquemos lo antes posible. Su título es Sufrimiento, ¿por qué y para qué? El sufrimiento alguien lo definió como un curso obligatorio de la Universidad Divina. Absolutamente toda persona va a pasar por sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. En alguna confrontación con mis queridos enemigos marxistas, Habíamos pasado hartos capítulos sin que le dedicara unas palabras. Así es. Sí, bueno, la gente me ha preguntado, tal vez esa va a ser una buena pregunta para las próximas. Sí. ¿Por qué habla tanto contra el marxismo, sí, contra el comunismo? ¿Por qué tiene tanto odio por ello? Esa es una buena pregunta que debemos contestar, sí, en unas próximas podcasts. Quiero contarle una experiencia, pero es buena porque estábamos de gira por el sur de Chile y los pastores ya veníamos de la campaña política donde usted apoyó a Kast, y se levantó harta oposición. Entonces los pastores me escribían: por favor, cuando el pastor de ahí que venga, que no hable de política, por favor. Y me lo escribían varias veces. Cuando íbamos llegando, recibía el WhatsApp: por favor, que el pastor David cuando venga, que no hable de política. Entonces yo decía: pero si usted ya leyó el tema, tranquilo, él lo va a desarrollar. Familias en crisis. Está usted. Y las familias pasan por crisis. Porque el comunismo... O sea, yo estallaba en risa. Andábamos con Ítalo y Ángelo, y cada vez que pasaba eso nosotros estallábamos, pero yo me reía de manera espontánea porque venía y decía: no, si no lo va a hacer, pero ya está bien, decía yo. Entonces decía: cada vez. Y nuestras familias están en crisis porque el comunismo... Así que es imposible. Claro. Sí. Vamos a dar la respuesta en forma bastante exhaustiva en un próximo programa, pero hablar del comunismo es hablar de Satanás. Y el peor enemigo del cristianismo es Satanás. El comunismo pertenece al mundo satánico.
no cree en Dios, no cree en el pecado, no cree en la maldad, no cree en la Biblia. Es puro Satanás. Entonces, yo tengo que hablar de la temática porque es el más grande enemigo que tiene el cristianismo. Antiguamente llegaban hasta Satanás, porque era todo culpa a Satanás. Y Claro. Satanás aquí, que Satanás me provocó la ira, que Satanás me hizo adulterar. No, entonces yo voy más allá de Satanás. Sí, Satanás está detrás de todo, pero hay algún elemento que usó Satanás para eso. Entonces, hablando del sufrimiento. El sufrimiento es un curso obligatorio de la Universidad Divina. Y estábamos en una confrontación en un programa y un marxista me dijo, si existiera Dios, ¿por qué existe tanto sufrimiento en la gente? ¿Cómo puede explicar que haya gente enferma, discapacitada, sufriendo en los hospitales? ¿Dónde está Dios? Le dije, ok, entonces, si existiera Dios, no debería haber sufrimiento. Y si no existe Dios, se acaba el sufrimiento. No se acaba. No. Claro. Tu lógica es equivocada. O sea, saquemos a Dios. O sea, ¿el sufrimiento lo provoca Dios? ¿El sufrimiento? ¿Tiene que terminar Dios el sufrimiento que las personas eligen? Si saquemos a Dios del parámetro, ya no existe Dios. ¿Por qué existe el sufrimiento? Bueno, simplemente porque somos seres humanos mortales, que vamos a vivir experiencias dolorosas, que vamos a sufrir enfermedades, que vamos a sufrir tragedias, que ocurren catástrofes. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo imperfecto. Y el sufrimiento siempre va a existir con o sin la existencia de Dios. Así que tu argumento de que si existiera Dios no existiría el sufrimiento, no es verdad. Vamos ahora a estudiar un poquito, bueno, y el por qué. Una de las cosas más importantes que debe hacer un individuo es tratar de ir a la raíz del problema, porque a nosotros nos encanta culpar a los demás. Sí, me gustó una frase, una ilustración que hizo en unos podcasts atrás, cuando dijo, si en el árbol yo observo un fruto dañado o contaminado, no es el fruto. Que no tengo que tratar el fruto. Tengo que tratar el árbol, la raíz. Tengo que ir a la raíz. Y eso es en todo en la vida. Si yo estoy sufriendo, tengo que ver por qué. Yo hace años atrás, una de mis predicaciones favoritas es la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. La prediqué con tanta alegría y con tanta profundidad, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Amén. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Amén. Para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo que nosotros hemos recibido. Ese pasaje, hay muchos pasajes que son preferidos míos, como segunda de Pedro capítulo 1, segunda a los Corintios capítulo 1. Son pasajes espectaculares porque a mí me abrieron la posibilidad de ver a Dios de una manera que no lo había visto antes, especialmente en las experiencias dolorosas de la vida. Y claro, cuando la gente me preguntaba, ¿y por qué? Entonces yo empecé a predicar diciendo, no pregunte a Dios por qué, pregunte para qué. Me arrepiento en polvo y ceniza. Porque sí, yo no solo debo preguntar a Dios por qué, si es que no entiendo el por qué, debo preguntarle a Dios que me revele el por qué. Pero yo debo saber el por qué. Yo debo investigar el por qué. Siempre hay un porqué en el sufrimiento. Sí. Ya sea que lo provoque yo, o sea que me venga de manera inesperada, porque están esos dos tipos de sufrimiento, el sufrimiento que yo provoco por mi mala decisión y el sufrimiento que me toca quizás por la mala decisión de otro. Sí, siempre, debido a que nosotros somos hijos de Dios y Él tiene un plan maravilloso para nuestra vida, y Él tiene la capacidad y tuvo la capacidad
de planificar las buenas obras que nosotros haríamos. Y Él dice que vamos en un proceso de formación hasta que lleguemos a tener la imagen de Él. Así que cada experiencia Dios nos va formando para que podamos llegar a comportarnos como Dios nos exige que nos comportemos. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es para aquellos conforme al propósito de Dios han sido llamados. Aquellos que somos hijos de Dios, todo lo que ocurra en nuestra vida es o programado por Dios o permitido por Dios. No hay nada que ocurra en la vida que Dios no lo permita. Qué lindo. Me gustó mucho eso. Programado o permitido. Sí. Y si Dios lo permite o lo programa, siempre tiene un final bueno para nosotros. No lo entendemos. No lo entiende un niño cuando un padre lo disciplina o le quitó un juguete o lo mandó a hacer algo que no le gustaba. No, el niño no lo entiende, el padre sí. Ya nosotros no entendemos muchas cosas que Dios nos manda hacer, nos quita. Cuando Dios nos quita algo, pues es doloroso. A veces Dios nos quita cosas que nosotros creemos que son buenas, Él cree que no. Él cree que necesitamos tener el dolor ese para que aprendamos a tener todas las cosas sueltas. Dios usa a veces el sufrimiento Dios usa a veces su sabiduría para quitarnos algo que nosotros apreciamos mucho y que no queremos soltar. Alguien dijo con mucha sabiduría, yo he aprendido a tener todas las cosas sueltas. Mi carro suelto, mi casa suelta, mi dinero suelto. ¿Por qué? Porque si yo lo agarro duro, cuando Dios me lo quite, Dios no me va a herir. Yo me voy a herir por no tener las cosas sueltas. Wow. Así que cuando Dios permite el sufrimiento o provoca el sufrimiento, todo está dentro de su plan maravilloso. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es ¿por qué sufro? Una mujer maltratada sufre por las acciones de otros. Entonces hay sufrimiento que nosotros provocamos, nosotros hacemos sufrir a otros, otros nos hacen sufrir a nosotros. A veces somos inocentes y nadie nos hace sufrir. Dios permite que pasemos, utiliza un martillo para darnos martillazos, utiliza un fuego para quemarnos, utiliza una lima para limarnos y nuestra peor respuesta es enojarnos contra el martillo, contra la lima y contra el fuego. Pastor, ¿el sufrimiento puede ser una herramienta de purificación? Claro, es una de las herramientas que Dios permite para que nosotros tengamos la presión de mirarnos en los principios divinos, mirarnos en la palabra de Dios para poder examinar si hay correcciones que debemos hacer. Así que, primero es el por qué. Así que yo aprendí que no solo debo enseñar el para qué, sino también el por qué. El por qué es buscar el por qué. Sí, el buscar la razón. Reflexionar. Correcto, tengo que hacer un análisis de mi vida. Entonces, si yo estoy sufriendo porque alguien me está insultando, entonces yo estoy sufriendo porque no me he preparado, porque no quiero enfrentar el problema o porque nadie me ha enseñado a enfrentar el problema y yo me estoy buscando el sufrimiento por mi ignorancia. Me quedo ahí para que me insulten. Cuando puedo levantarme y ir. Puedo evitarlo. Claro. Una mujer maltratada que tiene una concepción errónea del amor, que ha sido mal enseñada, está buscando el sufrimiento. Ese sufrimiento es evitable. Lo está guardando, lo está cuidando. Entonces, como es un sufrimiento evitable... O sea que el sufrimiento de alguna medida se puede alimentar. Oh, claro, por supuesto. Hay gente que puede alimentar. Mi hijo me lo explicó una vez cuando era adolescente, porque seguro va a escuchar a su esposa. Pero él me dijo, yo me di cuenta, papá, me dijo, que yo soy de los hombres que alimentan el sufrimiento. Me lo dijo jovencito, unos 17 años. Digo, ¿cómo tú llegaste a esa conclusión? Le digo, por ejemplo, si a mí me gusta una niña y la niña me dice que no, yo voy a la casa y pongo música romántica, la más triste del mundo, dice, y comienzo a pensar y comienzo a dudar. Yo alimento mi sufrimiento. Correcto.
correcto. Ya, eso es lo que ocurre con las personas. Por ejemplo, pongamos en la parte de la espiritualización de la vida. Una mujer maltratada, o por ejemplo un caso de Guatemala, un joven maltratado por su padre, 23 años, un joven excelente en la congregación, maltratado por sus padres, por una cultura indígena que cree que el hijo tiene que estar sometido, no sujeto, sometido, subyugado a sus padres, hasta que sale del hogar y puede salir del hogar cuando se case. Y aún los padres tienen que tener alguna injerencia en tomar la determinación con quién se va a casar. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre sometido y sujeto? Ya, o sea, sujeto es una actitud personal Ya, de ponerse bajo autoridad. muy bien. El sometimiento es la presión que ejerce alguien. A la fuerza. Sí, para poder tener dominio de la persona. Igual pueden ser un poco sinónimos. La palabra más distintiva como antónimo sería subyugación. Subyugación. Sí, Okay. Subyugación y sujeción. Entonces, este muchacho, después de una de mis predicaciones, de paso voy a estar en esa zona también más adelante, pero fue lindo porque él se acercó y me dijo, pastor, ¿qué hago? Mi papá todavía me golpea. Wow. Si yo no hago algo que él dice, por olvido, por lo que sea, tiene un palo. Me agarra a palos. Tengo 23 años, pastor. Tengo que darle casi todo mi sueldo a él. Y ellos ganan dinero, tienen puestos en el mercado, venden animales. Y yo tengo que darle casi todo el dinero a ellos. Y me dicen que yo tengo que estar sujeto porque la Biblia lo dice. Bueno, cuento corto, lo aconsejé, le dije, tienes que salir de tu casa. Tienes que salir, nunca vas a cambiar a tus padres, no van a cambiar su sistema. Para ellos la cultura violenta y de subyugación es más importante que la libertad y la sujeción bíblica. Así que nunca va a llegar el momento en que ellos van a cambiar eso. El que tiene que cambiar eres tú, porque tú estás buscando el sufrimiento, tú estás permitiendo el sufrimiento. Así que la única forma de que tú dejes de sufrir es que cortes todos vínculos con tus padres, empiecen a planificar tu salida. A los otros días me habló de otro muchacho, estuve como 5 días allí, a los otros días me trajo otro muchacho en la misma condición, lo junté a los dos y le dije, aquí está el plan. Empiecen a ahorrar dinero, los dos empiecen a buscar una casa, los dos estudiantes de psicología. Wow. Empiecen a ahorrar dinero, empiecen a ir trabajando. Y luego, unos 3 meses, 4 meses, 5 meses, que tengan el dinero para 3 meses de renta, pagan el primero, tienen ahorrado por si acaso, y se van los dos, arriendan la casa juntos. Así lo hicieron. Fue lindo volver después de un par de años, y esos jóvenes felices. Qué lindo. No. Entonces, terminamos un sufrimiento provocado por padres irresponsables. Estamos hablando de la provocación de un sufrimiento. Sí. Un marido que abusa de su mujer, una mujer que abusa de su marido, están provocando sufrimiento. Terminamos con un sufrimiento provocado por otra persona y terminamos con el sufrimiento provocado por la persona. Bien. Que es no responder apropiadamente frente al maltrato. Entonces, la persona tiene que buscar el sufrimiento, el porqué del sufrimiento. En la salud, hace un tiempo atrás alguien me decía, pastor, estoy sufriendo por mi salud, estoy con diabetes, es doloroso tener que inyectarse todos los días. Nunca se cuidó. Esa persona buscó el sufrimiento. Yo recuerdo que estaba en una conferencia y una persona le pidió que orara por la diabetes. Me acuerdo siempre, se fue en Isla de Maipo, acá en Chile. Pastor, ore por favor por la diabetes, y después estaba comiendo torta. Exactamente, claro. Sufrimiento provocado. En la salud hay sufrimiento que la persona provoca. Cuando una persona
no cuida su vida, no tiene horarios apropiados, no tiene las prioridades bien designadas, no descansa, está acumulando estrés y luego pasa por una temporada de estrés, lo provocó. Ya, porque hay un estrés saludable, pero hay un estrés que se vuelve enfermizo. La persona provocó aquello. Cuando una persona está en un trabajo y en el trabajo lo maltratan, le pagan sueldos injustos y sigue allí, bueno, ¿por qué no sale de ese sufrimiento? Bueno, ¿por qué? Porque tal vez para salir del sufrimiento le va a tocar tomar un curso. Va a tener que pasar 1 año, 2 años tomando un curso, trabajando y estudiando para ir a otro nivel. O va a tener que empezar a pensar, bueno, voy a buscar otra empresa donde yo pueda trabajar, otra fábrica, y tengo que empezar a buscar y voy a demorar 6 meses en buscar hasta que encuentre aquí, renuncio aquí y me voy allá. Pero la persona tiene determinadas formas para evitar un tipo de sufrimiento. ¿Necesita desarrollar responsabilidad, pastor? Necesita primero adquirir conocimiento e identificar si el sufrimiento viene por una enfermedad que ha sido provocada, por una enfermedad que no ha sido provocada. ¿Puede ser genética? Si el sufrimiento viene por el maltrato de otras personas, si el sufrimiento viene porque Dios ha determinado soberanamente que yo pase por un proceso de sufrimiento que Él permite para que yo salga mejor de ese problema. Yo puedo perpetuar el sufrimiento si es que yo no sigo las instrucciones divinas, porque Él dice que junto con la tentación que provoca, ¿cierto? Hay tentación en un sufrimiento, la tentación a actuar mal por el sufrimiento que experimento. Junto con la tentación, que Dios no provoca la tentación, Él permite la tentación. Entonces yo tengo que definir si puedo evitar aquello. Y si puedo evitarlo, tengo que saber que Él dice que Él da la salida para que podamos resistir, que Él nunca pone más carga que la que nosotros podemos llevar. Le pregunto por responsabilidad porque hace unas semanas atrás recibí el llamado de una persona que estaba buscando consejería. Le ayudé en algunas oportunidades y un día me escribe y me dice: estoy cansado de la vida. En mi casa nadie me quiere, en mi trabajo nadie me quiere, mi jefe no me quiere, él nunca ha tenido un trabajador como yo y no me quiere. Me lo escribió todo. Entonces yo tomo la decisión de llamarlo por teléfono. Le digo: bueno, te llamé mejor porque escribe muchas cosas y quiero ayudarte y no tengo mucho tiempo. Dígame, pastor, tú no vas al trabajo que te quieran, tú vas al trabajo primero de trabajar. Y tu foco es trabajar. Si tú identificas que no te quieren ni te tratan mal, entonces tienes la posibilidad de salir del trabajo y buscar un nuevo trabajo. ¿Y usted cree que eso es muy fácil? Me digo. No creo que es fácil, pero creo que es lo que debes hacer. No estoy diciendo que es fácil, estoy diciendo... Salir del sufrimiento es difícil, pero tiene que hacer lo que tiene que hacer, aunque sea difícil. Claro, no estoy diciendo que es fácil, estoy diciendo que hay una demanda, tú ahí tienes familia. Bueno, entonces ya, que yo esta solución que para usted es fácil, me dice. ¿Qué hago con mi familia? Bueno, tienes que ponerle límites. Si tú crees que tu esposa abusa de ti, establece límites. Si tú crees que tu hijo abusa de ti, establece límites. Si tú crees que no te aman, entonces la decisión es otra. Pero tienes que resolver esta situación. Entonces me dice: para usted todo es tan fácil. Pensé que me iba a decir otra cosa. Gracias por su ayuda. Hasta pronto. Bueno, te dijo la verdad. Porque para los maduros todas las cosas son más fáciles. Así es. Hay una gran diferencia entre una persona madura e inmadura. Enfrentamos los mismos problemas. Los mismos problemas. Como yo siempre digo, no hay estado civil malo. Hay solteros, casados, viudos, divorciados, amargados, porque no saben enfrentar los sufrimientos, no saben enfrentar los problemas, porque no identifican las razones de su sufrimiento y no lo corrigen y siguen acumulando sufrimiento. Hablemos de la relación matrimonial. Hay matrimonios que siguen buscando el sufrimiento. O sea, ¿cómo puede ser posible que un matrimonio que tiene un problema en su vida sexual
y están molestos, insatisfechos, que la mujer cree que el hombre abusa de ella, que el hombre cree que ella no le satisface, y viven peleando y discutiendo por lo mismo, y viven sufriendo. Ese es un sufrimiento evitable. ¿Cómo lo evitan? Tomen un curso, busquen un consejero que le indican cómo se practica la vida sexual, qué Dios permite, qué Dios prohíbe, qué de horarios deben tener, cómo deben practicarla. Esa es la forma. ¿Cómo evito el sufrimiento de escuchar en mi casa un ruido de que la llave está siempre prendida? ¿Cómo lo evito? Buscando la raíz del problema. Así es. No lo encuentro yo, hice todo lo que pude. Busco un experto. Si busco un mal experto, me va a romper toda la casa y no lo va a encontrar. Si busco un experto con experiencia, va a ir directamente al grano y tengo que seguir sus instrucciones. Y cuesta, claro que cuesta. Me costó $1.500 que en 2 horas abran allí y corrijan y cambien las cañerías. Y eso fue todo. De la misma manera, las personas que están enfrentando un sufrimiento que es provocado por ellos, que resulta de decisiones indebidas, que resulta de una relación matrimonial enferma, que resulta de problemas que han perpetuado cuando hay soluciones sencillas. Cuando eso está ocurriendo, entonces las personas están provocando, permitiendo o perpetuando un sufrimiento. Cuando Dios permite un sufrimiento en nuestra vida, Él lo permite con razón. Amén. Él nunca se equivoca, nunca falla, y si Él permite un sufrimiento para enseñarme una lección, yo tengo que saber qué lección Dios me quiere enseñar, ¿cierto? Si yo no aprendo la lección, entonces voy a repetir el curso. Así es. Yo tengo que aprender, como estábamos hablando con una persona. Hoy te di el consejo, enfrentaste tu problema y ahora quedaste a otro nivel. Amén. Entonces ahora va a venir, no se acabaron los problemas. Este ya no va a ser un problema. Ya, este mismo no va a ser un problema si sigues aplicando la misma regla. Así es. Y si tú tenías que confrontar un jefe, un padre, una madre, y lo confrontaste y le pusiste los límites, ¿cierto? Y luego rompes tus límites y vuelves a lo mismo, no aprendiste la lección. Muchas gracias, pastor. Si es que la aprendiste, entonces ahora este mismo obstáculo nunca más va a ser tu obstáculo. Muchas gracias, pastor. Entonces, sufrimiento, preguntarse ¿por qué? Y luego ¿para qué? Así es. Hay que responder las dos preguntas. Gracias, pastor. Se nos pasó el tiempo volando. Acompañarles a ustedes para nosotros siempre es una bendición, no es una molestia, queremos ayudarles. Nosotros preparamos contenido, trabajo, usted comparta. Soy el pastor José Bravo, estoy contento de ayudarles junto a mi querido pastor David Ormachea. Esto ha sido todo por hoy, mi pastor. Hasta una próxima oportunidad.